¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén teniendo un hermoso domingo, dado que el día se presta para hacer un asadito, quizás más tarde ir a tomar unos mates a una plaza. Disfruten el domingo. Yo voy a hacer lo propio, bueno, hasta tanto llegue el bajón dominguero y ahí ya me tenga que meter en mi sarcófago y quizás, ¿por qué no?, intentar hacer una charlita. Este video es cortito, simplemente quería saludarlos a todos, Hay varias dudas del trabajo que realicé en la farmacia, sobre todo en el tema de cómo calcular y de determinadas cosas. Bueno, yo no hago tutoriales, pero para los amigos que están en el tema, no sería un tutorial, sería más o menos intercambiar opiniones, experiencias. O sea que no se descarta que hablemos un poco en detalle de eso. Eh, Se puede resumir mucho y bien. Lo otro que me convoca es contestarle, responderle al señor MHC Tools, que en su video mostrando pinzas, alicates Baco, bueno, hace como, digamos, un pequeño párrafo diciendo: todos me criticaron cuando yo cortaba cablecitos, pero ahora todos cortan cablecitos. Yo no se puede negar que fui el primero en decir en mis videos, no recuerdo en cuál, pero fueron en varios. Si quieren buscar, búsquenlo en algunos que estemos viendo alguna pinza. Yo las pruebas las hago en la vida real, en el trabajo, pero como presentación por ahí corto un par de cablecitos y posteriormente quizás hago lo propio, porque probar el filo de un alicate, probar el filo de una pinza, probar el filo de una pinza de punta, no hay demasiadas más formas. Yo particularmente las utilizo para cortar y pelar cables. No les doy otro uso. Hay otras herramientas para alambre, tenazas. En algún momento, con alguna, he tenido que cortar algún alambre. Obviamente, una pinza de 8 pulgadas de determinadas características no le va a hacer nada cortar un alambre. Lo que no haría nunca son dos cosas que hace o hacía el señor: ponerme a cortar varillas del 4,2, ponerme a cortar clavos, ponerme a cortar, qué sé yo, varilla de hierro del 6, bulones de tapa de cilindro. Y otra cosa que no haría nunca es ponerme a jugar en la morsa con un cañito y un codo apretando y aflojando. Que posiciono para acá, que posiciono para allá, que ve. No. Si bien corto y pelo cables y le di el crédito por tirar a la cancha esa maravillosa prueba de las herramientas, yo lo cito, yo digo: bueno, ahora todos hacemos como HC Tools, que nos ha contagiado, nos ha dejado a todos entusiasmados, y por otro lado es lo que a todos les gusta. Porque tampoco hay demasiadas maneras de probarla, porque es para lo que uno lo usa en la vida. Pero después, en la vida real, eh, uno lleva alicates de 6, 7, 8 pulgadas, y por ahí uno llevó uno de 6 y se cruza con un cable de 10. Y bueno, hay que trabajarlo con ese alicate. O sea, es una de las pocas cosas que como carta de presentación utilizamos algunos canales, el mío, y quizás algunos canales amigos también. Eh, pero bueno, evidentemente está pendiente la patente de esa toma de contacto o de esa prueba de las herramientas. Estaría bueno que si va a mostrar herramientas aisladas, corte y pele cables energizados. Bueno, nada, lo que no haría nunca es las pelotudeces esas de torturetes. Y voy a cortar un destornillador y voy a agarrar y ahora van a ver cómo en un pedacito concreto que tengo lo voy a recagar a martillazo para que vean cómo dura la punta. Eso no, lejos está de mí
Pero yo siempre cité al señor MHC Tools cuando, no sé si siempre, pero en muchos videos yo dije, vamos a cortar unos cablecitos como nos enseñó el querido, sarcásticamente, MHC Tools, que es algo que tuvo mucha aceptación por gente que le gustan las herramientas. Soy el que creó el cortando cables. Cortando cables. Yo hice una sección en el canal que se llama Cortando cables. Estaba guardado, no estaba subiendo videos, volvió cancherito. Bueno, lo vamos a volver a bajar al llano. Y nada, les dejo sugerido y recomendado un video que me apareció sugerido a mí. Cómo agarrar un taladro en forma correcta. No sean ingratos, porque si Mantecol hubiese subido un video de determinadas características, un video más pelotudo que lo que se pueda encontrar, bueno, tendría 200k de vistas. O sea, loco, pónganse las pilas. En 5 años el muchacho no logró 700 vistas, es lógico que lo vuelva a subir. Eso es para que no digan que él no está detrás de los números. Después, bueno, nada. Me dio mucha risa también cuando... Pero no me dio risa que venga de él. Me dio risa como lo replicó el querido criollo, mostrando una tramontina, cuando se quiere hacer el cómico y dice, estaba por Coto y me compré una pinza porque no tengo. ¿Por qué no te dedicas a hacer stand-up, pelado? Así, bueno, explotás tu beta artística. Tratá de elaborar un poco mejor los libretos porque no estaría siendo gracioso. Te salvó el recorte que hizo el querido criollo, que ahí todos nos reímos. Pero nos reímos de vos, eso es lo triste. Saludos, gente. Sepan disculpar. Cuando me mojan la oreja o cuando me siento zarpado, salgo a responder. Nos vemos. He notado que cada vez hay más gente que se está dando cuenta de lo que este loco esquizofrénico con enemigos imaginarios decía. Lo dejo ahí porque no me... ya está. Sigan bien.